En Jalisco no solo nos enfermamos por genética o mala suerte, nos enfermamos por el aire que respiramos, por el agua que bebemos y por lo que comemos todos los días. Respiramos uno de los aires más contaminados del país, el agua llega turbia o sucia o se pierde en fugas y la comida chatarra, pues ya sabemos, es más barata que lo saludable. El resultado, más diabetes, más cáncer, más enfermedades respiratorias. Siempre pedimos salud, dinero y amor, sobre todo cuando empezamos el año. Por eso el tema de la salud está hoy aquí, para hacer cambios. Ya lo saben, si seguimos haciendo lo mismo, vamos a tener los mismos resultados. La nueva temporada de cambios empieza con mejor salud. Nuestros invitados saben y viven lo que dicen y hacen. Hoy vamos a hablar de la salud. Y qué mejor que hablar de la salud con el secretario de Salud de Jalisco, mi querido Héctor Raúl Pérez Gómez. Bienvenido, ¿cómo estás? Leonardo, qué amable. Gracias por la invitación. Bueno, a ver, cuéntanos. Ahorita ya me dio como gripita, catarro o como se le llame. Ya me habían vacunado de influenza. ¿Es normal eso? Sí, puede ser normal porque hay enfermedades respiratorias conocidas como resfriados comunes, catarros que no tienen que ver nada con la influenza. La influenza es una enfermedad respiratoria causada específicamente por el virus de la influenza. Pero hay virus comunes como adenovirus, rinovirus, etcétera, que causan cuadros gripales leves, que pasan rápido y que básicamente no tuvieron que ver con la vacuna. Bueno, a ver, aquí estamos con auténticos especialistas en el terreno de la salud y como decimos siempre al principio de año, salud, dinero y amor, nos deseamos mucha salud, pero en general, mi querido secretario, ¿de qué nos enfermamos los jaliscienses? Pues mira, si hablamos de temporalidades, en este momento es la época de las enfermedades respiratorias, que habitualmente inicia desde la semana 40 de un año previo hasta la semana 20 del año que transcurre. Es decir, que todavía de aquí a el mes de marzo-abril vamos a estar en época de infecciones respiratorias. Y entonces ahí lo que decíamos, influenza, COVID, infecciones pulmonares o bronquiales por una bacteria llamada neumococo, por otra bacteria llamada Haemophilus influenza, que no es lo mismo que el virus de la influenza. Si hablamos entonces de temporalidades. Luego, si hablamos en general, los adultos en todo México y en el estado de Jalisco, tienen frecuentemente lo que conocemos como enfermedades crónico-degenerativas o crónicas no transmisibles, en donde está hipertensión arterial, diabetes, los trastornos de colesterol, triglicéridos, y pues hay que decir también que la causa número 1 de muerte entre los adultos en todo el mundo, incluido México y Jalisco no es la excepción, son las enfermedades cardiovasculares. La hipertensión arterial con sus complicaciones, como es infarto agudo del miocardio, o lo que conocemos como enfermedad cerebrovascular. Y bueno, el resto del año, bueno, en su totalidad, durante el año, ¿qué es lo que nosotros vigilamos muy de cerca? Tenemos muchísimas enfermedades de vigilancia epidemiológica obligatoria, como son las enfermedades transmitidas por vectores, en donde está principalmente el dengue, pero hay otras enfermedades parecidas al dengue como Zika, chikungunya, que debemos mantener bajo mucha vigilancia. Y pues no perder de vista que hay sectores de la población que enferman de patologías muy comunes, como las gastroenteritis, que se presentan más frecuentemente en la época más calurosa del año, por razones relacionadas con
calidad del agua, con escasez del agua, pero también con el hecho de que durante la época de calor existe una más rápida descomposición de los alimentos y son factores que sin lugar a dudas influyen. Y también quisiera comentarte que si vemos en la escala de patologías a las que nos enfrentamos día con día y las clasificamos de acuerdo a su incidencia y su frecuencia, no debemos perder de vista, de nueva cuenta, diabetes y sus complicaciones, no debemos perder de vista enfermedades respiratorias, enfermedades hepáticas y bueno, aquí tenemos de igual manera a nuestro director del Instituto Jalisciense de Cancerología, porque entre el cuarto y el quinto lugar de causa de muerte en México y prácticamente en todo el mundo están las enfermedades neoplásicas, ¿no? Las malignidades. Ahí, disputándose el mismo quinto lugar, están los accidentes y los traumatismos. Sí, sí. Ojo con eso, y ahí también entran de alguna manera las muertes violentas. Sí, pero hay que constatar que este tipo de enfermedades, como las enfermedades que ya mencionaste, de cáncer, diabetes, del corazón, etcétera, matan más que la violencia. Es correcto, absolutamente. Y eso que estamos en Jalisco, que pues no cantamos tan mal las rancheras en cuanto a violencia. Bueno, a ver, mi querido Roberto Carlos, la gente en estos momentos, estamos en enero, ¿se puede seguir vacunando? Claro que sí. ¿Qué tal? Buenas. Claro que sí, la verdad es que la vacunación de la temporada invernal sigue estando y lo va a estar hasta finales de enero, febrero. Esperemos que no lleguemos hasta marzo, que es como cuando termina la temporada de frío. Lo digo porque hoy, esta semana particularmente hubo más frío de lo normal, ¿no? Correcto. Y justo, la verdad es que lo ideal es que todos ya estuviéramos vacunados contra la influenza, los adultos mayores contra neumococo y contra COVID también todos, ¿no? Un grupo muy en especial, las mujeres embarazadas. Quisiera hacer una invitación a todas las mujeres embarazadas. ¿Por qué? Pues porque proteger de que a lo mejor la vacuna no me va a cubrir al 100% de que yo no me enferme de COVID o de influenza. Hay un punto porcentual de que me puedo enfermar, pero la vacuna sí va a hacer que yo no termine en un hospital, que no termine con una neumonía, porque aparte, pues bueno, las neumonías están en una etapa también alta. En estos momentos, inicié el año en Jalisco, siempre son más fuertes las infecciones respiratorias, pero también las neumonías. Y una neumonía implica hospitalización y todo lo que implica, ¿no? De afectación familiar, incluso en un momento de gasto económico, de bolsillo, el riesgo incluso de caer en una terapia intensiva y, ¿por qué no mencionarlo también? El riesgo de la muerte. Y esto se nos minimiza estando vacunados contra estas 3 enfermedades de temporada invernal. Y pues, me permiten el anuncio, pues seguimos con la vacuna contra sarampión, que es una situación que está ahorita todavía vigente en el país y en Jalisco, y la invitación es a las personas a iniciar o completar sus esquemas contra sarampión. Bueno, todavía seguimos batallando con los famosos antivacunas, al ratito vamos a hablar más de esto, pero sí quisiera, mi querido Manuel, que nos platicaras qué está pasando en particular con el cáncer y con el apoyo federal. ¿Ya llegó, no llegó, va a llegar o qué demonios va a pasar en este año sobre todo? Muy buenas tardes, gracias por la invitación. Bueno, ha llegado, sí ha llegado durante el transcurso del año, llegó un porcentaje. Esto a veces pues uno quisiera completo, no ha llegado completo, desconocemos de mi parte exactamente cuál es el motivo. Se hicieron algunos implementos, obviamente autorizados por el Secretario de Salud y a nivel federal también, donde algunas unidades a nivel nacional tenían otras piezas y bueno, lo que se hizo es pasarnos piezas de otros hospitales que nos resurtieron y que venían de otros lugares donde les llegó de más o donde nos llegó de menos y pasaban y nos pasaban piezas, pero ha estado llegando, no como queremos, no al 100%, de hecho va a haber, empezamos con reuniones esta semana para ver exactamente cuáles son nuevamente las necesidades y para poder sacar los requerimientos para este siguiente año. Bueno, en el caso específico de Jalisco, los cánceres más
mortales o peligrosos o cómo se le dice? Bueno, lo más común es cáncer de mama en la mujer y cáncer de próstata en el hombre. Sin embargo, bueno, estos se pueden prevenir, esa es nuestra grandísima prioridad, ¿no? Cuando detectamos a tiempo un cáncer, bueno, puede ser curable y puede ser con muy poco y con resultados muy buenos. Sobre todo cáncer cervicuterino, hablábamos que si están vacunadas, pues debería de no haber tanto cáncer cervicuterino. Y sin embargo, en las clínicas de displasia, si se detecta a tiempo un cáncer in situ, se puede curar con un cono biopsia que se hace en un consultorio, que es un procedimiento ambulatorio y queda curada la paciente. Entonces, pues bueno, tenemos que implementar o tenemos que irnos a la prevención. La prevención es muy importante. Cáncer de mama igual, con una detección oportuna, cuando se detecta, la mujer es la que tiene que explorarse mes con mes por si encuentra algo y acudir a su clínica, a su centro de salud o a la unidad de alta especialidad. Y su mamografía después de los 40 años se tiene que hacer anualmente. Y si se detecta a tiempo, pues esto es muy importante porque si lo detectamos chiquito, tenemos una posibilidad muy alta de curarla con una pequeña cirugía y no hay necesidad ni de quimioterapia ni de radioterapia. Entonces, pues para nosotros lo más importante dentro del cáncer es la detección oportuna y por ahí dicen en las peleas de barrio que el que pega primero pega 2 veces, ¿no? Entonces, si tenemos la oportunidad de curarlo a tiempo, pues no andamos batallando con medicamentos de alto costo que además cada año salen moléculas nuevas, moléculas más caras y que bueno, se tienen que autorizar, se tienen que subir, se tiene que autorizar una clave y pues ahí estamos pidiendo y bueno, pues los especialistas pues quieren lo último, el último modelo, el último carro y son las más caras. Entonces creo que tendremos que irnos a la prevención, Leo. Es muy importante, como dice Roberto Carlos, como dice el secretario, pues la vacunación para nosotros es la detección oportuna. Pero la vacunación, ¿en qué ayuda? Cáncer cervicuterino, evitar el virus del papiloma para cáncer cervicuterino, en este caso que estaba hablando yo. Sí, o sea, del Sí, digo, para, virus del papiloma. en el caso de, ¿cómo se llama?, de cáncer cervicuterino, ¿es Sí. correcto? Ahora, la mujer ya se conoce, ¿no? Bueno, Sabe cuando hay algo fuera de lo normal. Bueno, hay mujeres que nunca se han tocado. Este es el tema, que hay que enseñar a la mujer que nunca se ha tocado, nunca se ha explorado un seno. Entonces las campañas tienen que empezar desde ahí, se tiene que tocar. Claro, un papá Nicolau lo tiene que hacer alguien especialista. Hablando de la mama. Pero hablando de la mama, bueno, se puede hacer en el baño, se puede hacer con jabón, que es una forma de que resbale, que sea más sensible la mano para ver si se toca un bulto o se toca o se encuentra un hundimiento, un grano o salidas de secreción por el pezón, comprimirse por debajo del pezón, si hay salida de líquido, si hay hundimiento del pezón, si hay un bulto, si hay una bolita, si hay un ganglio, bueno, pues es un signo que tendría que ir. Y bueno, lo primero que tenemos que empezar es con la autoexploración, la mujer. Sí, porque volvemos a lo mismo. Este tipo de enfermedades causan más muertes que otras cosas, ¿no? Sí, y además los costos. Y te repito, si lo detectamos a tiempo, hay veces que puede ser curado con procedimientos de mínima invasión o pues, de los costos, pues ni hablamos, ¿verdad? Bueno, el principal cambio empieza justamente con admitir que tenemos un problema serio en cuanto a situaciones de salud. Y la segunda, pues es aventarse, porque esto, pues a la mera hora de los trancazos, todo lo que nos cuesta y todo lo que pasa. Entonces, si uno está enfermo, pues aunque tengas dinero y aunque tengas amor, ya valiste. Por eso urgen cambios. Bueno, la pregunta aquí clave es, bueno, ya sabemos de qué es lo que nos enfermamos en Jalisco. Y ahora, mi querido Héctor Raúl Pérez Gómez, nuestro secretario de Salud, ¿hay en Jalisco suficientes lugares para atendernos? Definitivamente sí. Tenemos el sistema de salud organizado de la siguiente manera. La Secretaría de Salud tiene organismos públicos descentralizados, sectorizados a la propia Secretaría, como es el caso de Hospitales Civiles de Guadalajara, como es el caso del OPD, Servicios de Salud Jalisco, y el OPD, Instituto Jalisciense de Cancerología. Dentro de
OPD Servicios de Salud Jalisco, tenemos alrededor de 580 centros de salud en todo el estado, pero además tenemos los hospitales comunitarios en diferentes municipios, hospitales regionales y en la zona metropolitana de Guadalajara tenemos, por ejemplo, el Hospital General de Occidente, Xoquipan, que es un hospital de igual manera de especialidad. Tenemos de igual forma institutos de atención como el Instituto Dermatológico, el Instituto de Cirugía Reconstructiva, el Instituto Jalisciense de Salud Mental, el Instituto de Cuidado al Dolor y Cuidados Paliativos, que conocemos como PALIA, y a través de todos estos institutos que están, bueno, y el de Salud Mental, perdón, Instituto Jalisciense de Salud Mental, creo que sí lo dije. Sí. Bueno, tenemos entonces esas áreas de especialización que nos permiten atender pues prácticamente a la totalidad de la población. Ahora, por supuesto, está además el Instituto Mexicano del Seguro Social, que aunque es un subsistema federalizado, es parte del sistema de salud del Estado de Jalisco. Tenemos al ISSSTE y tenemos también los servicios, por ejemplo, de la Secretaría de la Defensa Nacional, SEDENA. ¿Y si se coordinan entre Sí, nos ustedes, coordinamos. los meros? Sí, definitivo. Fíjate, Leonardo, a veces esto no lo comentamos mucho y qué buena pregunta haces, porque un sistema de salud debe estar bien coordinado. La cabeza del sistema de salud del Estado de Jalisco es el gobernador del Estado, por ley. Y su segundo de a bordo es el secretario de Salud, y tenemos la obligación de mantener una concordancia y una coordinación al día, porque precisamente por eso es un sistema. Y existen diversos consejos y comités en donde participa todo el sistema. En unos días vamos a tener sesión del Consejo Estatal de Salud, al que van las cabezas de todos los subsistemas. Por ejemplo, ¿cuál va a ser el motivo de la reunión de un par de días? Vamos a tener un análisis muy puntual de cuál es el estado que guarda la epidemiología del sarampión en este momento, para tener un reforzamiento de todas las acciones que ya venimos realizando desde el 2025, incluso desde antes de que se presentara el primer caso. Pero frecuentemente tienes que estar modificando la estrategia de acuerdo a cómo se va presentando la evolución de un fenómeno de esta naturaleza, ¿no? Entonces, lo cito solo como un ejemplo. Existe un Consejo Estatal de Salud, a través del cual nos coordinamos todas las instituciones y la comunicación además es permanente, es continua. Sí, pero ya ves que luego dicen a nivel federal, bueno, ustedes son del grupo tal y tal porque sí tienen tal sistema, y ustedes son del grupo tal y tal porque no aceptaron ese sistema. En este caso Jalisco, pues es del otro grupo. Efectivamente, Jalisco es uno de los estados que se conocen como no adheridos al IMSS Bienestar. El IMSS Bienestar fue lo que vino a sustituir lo que allá en su tiempo fue el Seguro Popular y que luego se convirtió en INSABI. ¿Y sabe qué pasó? Porque no sirvió de nada. INSABI, ¿qué pasó? Y ahora es IMSS Bienestar quien tiene, digamos, esa responsabilidad. Pero en México existen estados adheridos, que son la mayor parte, y habemos estados no adheridos. Los que decidimos no adherirnos, como el caso del estado de Jalisco, tenemos plena conciencia de que nuestras fortalezas en el campo de la salud nos permiten llevar todo el desempeño táctico, operativo y además la rectoría de nuestro sistema de salud y pues además la infraestructura, el equipamiento y nuestro personal de la salud tiene tal fortaleza que por esa razón Jalisco va a mantener, digamos,
esa autonomía de desempeño y trabajo táctico en la atención a la salud como un estado no adherido. Bueno, ya que hablaste de sarampión, a ver, ¿cuál es la situación, querido Roberto Carlos? Ahorita ya estamos, ¿cómo aquí en Jalisco con el sarampión? Bueno, tenemos en estos momentos en el estado todavía una incidencia, se está presentando el sarampión. Lo que estamos viendo es que en estos momentos se está concentrando en la zona metropolitana. ¿Sí? Y esto para nosotros epidemiológicamente nos representa un riesgo por la densidad poblacional. La mayoría de la población en el estado se concentra en los municipios metropolitanos o conurbados. Esta situación es lo que nos tiene ahorita preocupados y ocupados en ofertar la vacunación. ¿Sí? A pesar de que ya tenemos en todo lo que va desde por ahí de agosto del 2025 hasta el día de ayer, antier, en el último corte publicado, poco más de 800 casos. Aquí la situación es de que la forma en que lo vamos a lograr es, primero, que la gente se vacune. Necesitamos que se completen los esquemas de vacunación. Y aquí quisiera reforzarlos. El esquema en los niños incluye 2 vacunas, a los 12 meses y a los 18 meses, año y año y medio. Después viene una tercera dosis. ¿Están vacunando a los recién naciditos? No, ahorita por el brote estamos vacunando niños de 6 a 11 meses. Menores de 6 meses, no se vacunan. Entonces, estamos acudiendo tanto las instituciones como el OPD, como el IMSS, a las guarderías, para vacunar niños entre 6 y 11 meses. A los 12 meses, independientemente de que le hayan puesto esta vacuna de los 6 u 11 meses, se tiene que poner la primera dosis. Después a los 18 meses y después viene otra ya, un refuerzo a los 10 años. Esto ya completaría perfectamente el esquema. Entonces aquí la idea es que si alguien mayor de 5 años no tiene la evidencia, y hasta menores de 50, de haberse aplicado mínimo 2 dosis contra sarampión, puede acudir o debe acudir, por favor, a los centros de salud, a las unidades que aplicamos estas vacunas del IMSS y del ISSSTE para recibir este refuerzo. Es muy importante llevar su cartilla nacional de salud y si no, pues bueno, si no la tienen, pues ahí se les podrá proveer. Esto es lo que más nos ayudará a cortar la transmisión en el estado, la vacunación, pero también tenemos a las personas que ahorita están enfermas. Hemos detectado, Leonardo, población que no se está aislando. Esto es, no está usando un cubrebocas, no se está quedando en su casa los días que se le indican para evitar infectar a otras personas o el contagio. Y esto puede incluir contagios dentro de nuestra casa, los papás, hermanos, tíos, sobrinos, abuelos, pero también en el área deportiva, también en nuestra oficina de trabajo, en nuestra escuela, muy importante. Y ahorita un llamado importantísimo a toda la población es, si tenemos un niño o un adolescente o un adulto joven que esté en primaria, en kinder, secundaria, prepa o universidad, si está enfermo y le dijeron que tiene sarampión o cualquier otra enfermedad, pero le indicaron un tiempo de aislamiento, le pedimos encarecidamente que lo cumplan. ¿Por qué? Pues porque se puede infectar a cualquier persona y el que yo me infecte de una enfermedad y curse con un cuadro leve, no quiere decir que todas las personas no van a tener una complicación o una secuela. Entonces es un acto de mucha responsabilidad colectiva. El guardar el aislamiento son unos cuantos días, 5 o 6 días máximo, y posteriormente ya retomar sus actividades, y esto aseguramos de no contagiar a otras personas. ¿Estamos en condiciones de obligar a hacer eso? Habitualmente no se acude a ese concepto de obligar, salvo cuando existen condiciones catastróficas epidemiológicas. El Estado sí tiene la capacidad y la potestad para generar algunas acciones de forma obligatoria. En este momento no es el caso, en este momento es concientizar, invitar y ser muy enfáticos con la información. Por eso para nosotros este programa es muy importante, Leonardo, y gracias por la invitación, porque es un conducto para que la población haga conciencia de lo importante que es la vacunación, no solo en el caso de sarampión, sino de muchas enfermedades infecciosas. Hay vacunas y hay todo.
tenemos vacunas suficientes, tenemos insumos suficientes, tenemos personal suficiente, aunque en los últimos días tuvimos que hacer algunas estrategias adicionales de reconversión para contar con más personal para vacunación. Fíjate que en estos momentos, si tú me preguntaras, doctor, así como cuál sería el golpe de timón para tener más cobertura de vacunación contra sarampión, yo te contestaría que las personas tengan confianza en la vacuna, tengan confianza en el sistema de salud, tengan confianza con nuestros vacunadores, nuestras brigadas, que les abran la puerta, que les permitan brindarles ese beneficio a los pequeños y a la población que no estuvo vacunada en tiempo y forma en su momento. Incluso un adulto de 40 años, ¿se puede vacunar contra sarampión? Claro que sí. Antes de los 50 años, todas las personas pueden recibir vacuna contra sarampión y rubiola, por ejemplo. Incluso el personal de salud nos tenemos que vacunar cuando estamos en una circunstancia como la que estamos viviendo en este momento. Yo me vacuné hace aproximadamente 4 meses contra sarampión rubiola y soy consciente de haber tenido incluso desde la infancia el esquema completo de vacunación. Bueno, pues la propuesta, la idea es, hay que vacunarse siempre. ¿Para qué? Pues para evitar enfermedades, para evitar contagios, para evitar muertes y sobre todo para hacer cambios. Bueno, volvemos otra vez al tema del cáncer, porque es importante que la gente entienda, no solamente desde el punto de vista de la enfermedad, sino desde el punto de vista de todo lo que implica pues el tratamiento, la atención, llevarlos por acá, llevarlos por allá. Quienes ya hemos sufrido con ese tipo de situaciones por algún familiar, sabemos perfectamente de lo que estamos hablando. ¿Por qué la gente sigue teniendo, pues no sé, miedo? ¿Cómo lo puedes calificar en relación con todo lo que sucede en el cáncer? Bueno, Leo, muchas veces puede ser tabú, ¿no? El hombre es el más renuente a una revisión. Sabemos que el cáncer de próstata es el número 1 y bueno, pues tienes miedo a un tacto, ¿no? Hay otras formas, un antígeno prostático y obviamente, pues la renuencia, sabemos que el 80% del cáncer de pulmón es de fumadores crónicos y sin embargo, bueno, pues hay gente que siguen fumando, ¿no? Entonces, sabemos qué es lo que nos los puede causar. Pero déjate platico, el instituto acaba de cumplir 1 año de que nos cambiamos de zona. Nosotros estábamos anexos al hospital civil, en un hospital relativamente pequeño donde solamente teníamos 3 piedras angulares del tratamiento, lo que es cirugía, radioterapia y quimioterapia, en espacios totalmente reducidos, que bueno, el secretario perfectamente los conoce. Y nos mudamos a unas instalaciones nuevas donde la calidad y la calidez hacia los pacientes y obviamente los consultorios, las áreas para los médicos, allá fuimos ganando espacios que se hizo un puente, se hicieron oficinas, se usaron huecos de un elevador, baños como oficinas, entonces ya no cabíamos. Entonces ya tenemos áreas dignas y crecimos, ¿no? Entonces, bueno, se puede acercar. El instituto está abierto para la población abierta. Esto es, su forma o su creación es para aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de derecho a audiencia. Entonces, bueno, sí existe el miedo, te enfrentas, hay gente que no se quiere arrimar por el tabú y por el miedo de lo que le vayan a hacer, ¿no? Pues el miedo a lo desconocido. Sin embargo, pues bueno, cuando hay una oportunidad y se puede hacer algo, pues es importante hacerlo, ¿no? Sobre todo, nos enfrentamos al cáncer de colon, de que hay pacientes que se les diagnostica y les dices que hay que operarlos, que hay que quitar un segmento del intestino y ellos te pueden decir, sé que yo así me quedo. Pero tarde que temprano la historia natural dice que este tumor va a crecer y se va a obstruir o se va a perforar y vamos a terminar operándolo de urgencia, ¿sí? Con una sepsis abdominal o va a terminar con una colostomía
permanente o de por vida o temporal. Pero entonces sí existe el miedo, sí existe el tabú, pero hay que irlo rompiendo, ¿no? Es por lo que decíamos que la detección, sobre todo en el hombre, en la mujer, hay que empezarlo a hacer, sobre todo en aquellos cánceres que podemos detectar y que se puede dar una batalla a tiempo, ¿no? Hay algunos silenciosos como cáncer de vías biliares, cáncer de páncreas, que cuando se manifiestan con una ictericia, que te pones amarillo, que se presenta con dolor, en ocasiones ya está muy avanzado o está metastásico. Esto quiere decir que ya tiene hijos en otros órganos y bueno, la oportunidad de ofertar un tratamiento es muy poca o muy vaga. Entonces creo que los que más comunes que podemos detectar a tiempo, pues hay que buscarlos y hay que detectarlos para poder ofertar un tratamiento. Bueno, decía yo al principio que tanto lo que tomamos, lo que bebemos y lo que comemos también influye. ¿Qué tanto influye? Muchísimo. Hay un dicho popular de que el ser humano es lo que come, pero efectivamente es lo que come, es lo que bebe y es mucho de sus hábitos. Cuando son hábitos saludables, la salud es una salud óptima, pero cuando son hábitos no saludables, como el sedentarismo, como el abuso de alcohol, de drogas, de estupefacientes, cuando la alimentación es una alimentación con un contenido muy alto calórico de carbohidratos, de grasa, etcétera, pues todo eso va significando riesgos futuros de diabetes, de hipertensión arterial, de infarto agudo del miocardio, de enfermedad cerebrovascular, de trombosis venosa en diferentes órganos, particularmente en las extremidades inferiores y en el pulmón. Por esa razón, pues es muy importante que así como decimos que los hábitos inadecuados generan mucho mayor riesgo de enfermedad, recordarle a la población que si nos vamos a estilos de vida saludables, vamos a tener sin lugar a dudas, 1, mayor calidad de vida, 2, mayor sobrevida, y si a esto adicionamos la detección oportuna de enfermedades como el caso de cáncer, y lo decía el doctor Manuel Arias en este momento, pues bueno, vamos a tener sin lugar a dudas mejores estándares de salud, que yo creo que es a lo que todos aspiramos, Leonardo. Pues sí. Sin lugar a dudas, hay también un dicho, bien dicho, de que la salud es lo más importante que tiene el ser humano. Sin salud no hay nada. Cualquier aspiración de otra naturaleza se sustenta en una buena salud. Sí, es lo que decíamos, todos queremos salud, dinero y amor, pero antes de dinero y amor, pues necesitamos sobre todo salud. Pero ¿por qué somos tan necios que no hacemos caso? Pues porque frecuentemente la parte no saludable de nuestros hábitos puede ser placentera. Hay a quien le resulta placentero, por ejemplo, el abuso en el consumo de alcohol, algo placentero, sí, temporal, breve, pero que a mediano y largo plazo cobra factura, como de igual manera el consumo de algún estupefaciente, o como de igual manera, pues placentero es, sin lugar a dudas, comerse una buena rebanada de pastel, pero si eso es algo que hacemos en lo cotidiano, pues va a significar un grave problema de salud metabólica. Entonces, por esa razón, entonces tenemos que sí condicionar mentalmente a nuestro esquema la incorporación de estos estilos de vida saludables. Mayor actividad física, menos consumo de carbohidratos y de grasa, y dejar de lado los abusos en el consumo de alcohol o de alguna otra estupefaciente. Bueno, ahí sí podemos de alguna manera culparnos a nosotros porque casi siempre, sobre todo a principios de año, este año voy a dejar de fumar, este año voy a hacer más ejercicio, este año voy a comer menos, este año, y pues ya estamos a mediados de año y todavía no entendemos absolutamente nada. Bueno, y por ejemplo en el caso de los antivacunas, ¿qué tanto afectan el esquema de vacunación? Bueno, se afecta en que no es nada más lo que está permeando, y el problema que generan los antivacunas es el mito que crean alrededor de la vacuna.
se ha asociado durante muchos años la vacuna o algunas de ellas al autismo, pues fundados en un artículo de hace muchísimos años que incluso la misma revista que lo publicó lo bajó y hizo una publicación diciendo que era un artículo pues amañado y que pues no era real la información que se vertía. Trabajan con el miedo de presentar algún problema. Lo real es que las vacunas son de las medidas en salud pública más efectivas en toda la historia de la humanidad. Podríamos ponerlo al nivel incluso, por ejemplo, del Vidasur oral en razón de las diarreas y el evitar la deshidratación y la muerte. Pero las vacunas han logrado erradicar en el caso de las enfermedades la viruela humana. Está erradicada totalmente. Sarampión estaba controlado. Desgraciadamente las situaciones de la pandemia, gente que no es antivacunas, y aquí sí es algo que queremos hacer un llamado. Hay mucha gente que no es antivacunas, pero sí se le olvida ir a aplicar la vacuna. Sí, el niño cumple 2 meses o la niña y no lo llevan a vacunar, cuando sabemos que tienen que llevarlo cada 2, 4, 6 meses, al año, a los 18. Entonces, también tenemos un problema con esta gente que hace desidia, por así llamarlo, y se le van retrasando las vacunas. ¿Sí? Entonces, aquí lo que hacen es infundir miedo, un miedo que es totalmente irreal. Las vacunas son seguras, las vacunas previenen enfermedades, previenen secuelas y previenen la muerte. Y en el último ejemplo así de gran impacto fue la pandemia por COVID-19. Sí, en la cual a raíz de que empezamos a tener la vacuna con esquemas completos y uno u otro refuerzo, la mortalidad fue haciéndose en el 98-99%. En las últimas funciones en Jalisco en la pandemia fueron 100% en personas no vacunadas. Entonces, esos son ejemplos del éxito y la seguridad de las vacunas. Le pedimos a la gente que si tiene dudas se acerque a un profesional de la salud para que disipen esas dudas y sobre todo se apliquen esas vacunas. Quisiera hacer meramente un anuncio en relación a la prevención del cáncer, como nos decía el doctor Manuel. Pues sí, la vacuna nos previene el cáncer cervicuterino por el VPH. Justo en este periodo, en esta temporada que inició en el 2024, estamos aplicando la vacuna contra el VPH no solamente a las niñas, sino también a los niños. Porque existe, quien se infecta de VPH en hombre y lo transmite a la mujer, pero también pueden desarrollar cáncer de pene y algunas otras. Entonces, estamos en esta labor, se está vacunando a los niños y niñas de 5º grado de primaria, aquellos que no estén escolarizados por una u otra razón a los 11 años de edad, y por ahí niños que tengan menos de 16 años, pero más de 12, que no se hayan puesto la vacuna contra el VPH antes. Las niñas, ahí sí, solo para niñas podemos ponerle una dosis de remisos, pero también a población que vive con VIH, por ejemplo. Atendemos a las poblaciones que tienen mayor riesgo y hay que utilizar esta medida de prevención y que, ojo, siempre son totalmente gratuitas las vacunas, pues en todo el país, pero pues en nuestro estado nos enfocamos en que esto no llegue a pasar diferente. Pues yo nada más un poco como comentar alrededor de, por lo menos de mis casos. Estamos en los primeros días de enero y a mí me tocó pues ya conocer directa o indirectamente a 5 personas directo o indirectamente ligadas a mí que murieron en este inicio de año. Y muchos de ellos murieron por situaciones que pudieron haber prevenido o que no se atendieron o que simple y sencillamente, pues como en otros casos, pues a lo mejor llegó de repente. Lo que quiero decir es que la muerte existe, las enfermedades existen, los daños alrededor de todo eso existe y por eso urgen cambios. Bueno, a ver, cuéntanos, porque nos estás contando ahorita en el comercial de ciertos casos que pueden prevenirse de cáncer y que también podemos hacer cambios. Es correcto, Leo, gracias. Comentaba que, hay pacientes que en un momento dado pueden presentar sangrados por vía rectal, que empiezan a sangrar y hay veces que no le toman importancia.
mujeres que dejaron de menstruar después de los 50 años y a los 60 años otra vez empiezan a sangrar. Este es un signo de alerta y hay veces que no lo dicen por miedo, por tabú o porque vayan a pensar o qué dirán, pero sin embargo es un signo de que hay algo ahí. Y hay veces que con un remedio, con algo, se disminuye o se quita el sangrado y dejan pasar y aumenta este problema, ¿no? Y bueno, la historia natural del cáncer es que empieza a crecer y tiene la capacidad, las células malignas, de reproducirse y mandar hijos a otros órganos. Entonces es cuando se viene y se pone más complicado. Entonces, bueno, son los tabús. Acudir a la clínica familiar, acudir a tu centro de salud. De ahí, si es necesario pasarlo a un segundo nivel o un tercer nivel. El esquema que comentaba el secretario es una red, que hay una referencia y una contrarreferencia de estos pacientes y que se les puede atender en un centro de alta especialidad o primero o segundo nivel, según sea el caso. Bueno, en el caso específico, y bueno, ya nos lo platicaste, pero yo quisiera enfocarnos un poco más. ¿Dónde está este nuevo instituto y qué hago? ¿Yo llego y qué? Con gusto. Bueno, el Instituto Jalisciense de Cancerología está en la colonia Miramar, en Zapopan. Es calle Puerto Guaymas 418. Nosotros recibimos a todos los pacientes que tengan un diagnóstico de cáncer o una presunción de cáncer. Y esto, bueno, la principal aportación de estos pacientes es la red de Secretaría de Salud. Cuando se detecta un paciente con un cáncer o con una tumoración, nos hacen una referencia o una contrarreferencia y nos mandan el paciente. En ocasiones puede ser alguna tumoración, supongamos de ovario, que se le hace su seguimiento, se piden marcadores, se opera y si es un tumor benigno se da de alta y se manda a su segundo nivel o a primer nivel a que siga su seguimiento. Y sin embargo, si es un cáncer, continúa ahí toda su atención. Y obviamente con las nuevas instalaciones ya tenemos rehabilitación, tenemos cardiólogo, tenemos infectólogo para dar un tratamiento multidisciplinario integral a todos nuestros pacientes. Bueno, eso es importante porque a mí me tocó conocer un instituto de cancerología ahí en el centro con muchas limitaciones y me acuerdo que decíamos que de un año a otro año aumentó el presupuesto literalmente, y ahí lo mostré, 50 centavos. Sí, bueno, lo comentó el secretario de Salud, había un esquema que se llamaba Seguro Popular. En ese momento era muy limitado el presupuesto hacia el instituto, sin embargo llegaba una partida por Seguro Popular, que era lo que se le inyectaba directamente a la institución. Yo no estaba, pero sabía que llegaba una partida. Con tal partida, en su momento se compró un terreno, que es donde estamos actualmente, y se inició la obra negra con esa partida que llegaba de Seguro Popular. Porque bueno, el esquema era que por cada paciente que atendías, aunque el presupuesto era acotado, llegaba por cada paciente, dependiendo del estadio clínico del cáncer, era una cantidad de dinero que se le pagaba a Seguro Popular directo a la institución. Y con esa bolsa se compró primero un terreno hace casi 4 administraciones con el doctor José Luis Camacho, que era el director, y posteriormente el siguiente se empezó una obra. Se terminó el Seguro Popular y se paró y se quedó ahí. Y bueno, se retomó la administración pasada y esta administración para seguir creciendo y avanzando. Pero la partida sí era muy poca. Lo que dices, desconozco las cantidades. Yo te mentiría si fue 1 peso o 10 pesos. Sin embargo, llegaba una partida que era de Seguro Popular. Sí, aquí lo más importante, sobre todo por lo que decimos, que son las principales causas de muerte. Ahora, hablando del tema de salud pública, viene el famoso mundial. Y ahí, pues ahora sí que vienen de todos los países, ahora sí, habidos y por haber. Vienen españoles, uruguayos, por lo menos los que van a jugar, colombianos, jamaicanos o de algún lugar de estos, de Europa, de Corea del Sur. ¿Qué va a pasar ahí? ¿Estamos listos para, pues no vaya a ser la de malas? Sí, ahí tenemos ya instalada una mesa de salud específica para aplicar un operativo de seguridad en salud en torno al Mundial de FIFA de Fútbol 2026. Esta mesa ya está integrada totalmente, liderada por el señor secretario, el doctor Héctor Raúl,
Y ahí estamos previendo no solo una cuestión de atención, ¿no?, de enfermos que puedan llegar. Estamos teniendo la vigilancia epidemiológica desde este momento, qué enfermedades hay en otros países, como bien lo comentas, ¿no? Puede llegar a jugar aquí en un momento dado República Democrática del Congo, Surinam, Nueva Caledonia, algunos otros países. Entonces, lo que estamos haciendo es analizando cómo está la situación epidemiológica en esos países para reforzar nuestro Laboratorio Estatal de Salud Pública, para reforzar la capacitación de los epidemiólogos y del personal de salud para la detección de estas enfermedades, pero muy importante también la atención de posibles eventos masivos o con múltiples víctimas, ¿no? El SAMU se está preparando totalmente para atender a cualquier persona que llegue, con una coordinación con Protección Civil del Estado, con los servicios médicos municipales, con la Cruz Roja, con un número importante, incluso con las instituciones de seguridad pública. Entonces, estamos preparados para brindar una atención prehospitalaria, hospitalaria y muy importante de salud mental. Asimismo, algunas prevenciones específicas. El Mundial va a ser en meses complicados para dengue, entonces estamos programando mucho trabajo aquí en nuestro estado para evitar tener criaderos, para evitar tener dengue en esos momentos y sobre todo detectar a tiempo a los pacientes y aplicar las acciones de control, pero también prevención de cuestiones como infecciones de transmisión sexual, entre algunas otras. En conclusión, estamos ya listos y preparados, porque va a ser todo un reto. Bueno, a ver, mi querido Héctor Raúl Pérez Gómez, tú eres el secretario de Salud y lo que decíamos al principio es, deseamos salud, trabajo y amor, pero desde el punto de vista de la salud, pues dale un mensaje a los jaliscienses pues para que tengamos mejor salud, porque al final de cuentas, pues ese es el chiste de todo esto, ¿no? Sin lugar a dudas. Número uno, la salud depende mucho de nosotros mismos, depende mucho del autocuidado, depende mucho de tener estilos de vida saludables. Tú lo decías, está iniciando el año, se inicia con buenos propósitos, que esos buenos propósitos perduren durante todo el año para que rindan los frutos esperados. Que tengamos mayor actividad física, que tengamos una alimentación saludable, que tengamos esquemas de vacunación completos para nosotros mismos, principalmente para nuestros hijos, y esto sin lugar a dudas brinda protección comunitaria, que además tengamos la disciplina para la detección oportuna de patologías, como es el caso de diabetes, hipertensión, cáncer de mama, cáncer cervicouterino, etcétera. Y algo que me parece muy importante, y lo dijo Roberto Carlos hace un momento, que hablaba de la mesa que establecimos para preparación de salud en el tema de FIFA 2026, la salud mental. Sí, sí, sí. La salud mental, que en estos momentos es tan importante. Cada vez más personas con depresión, con ansiedad, alrededor del 10% de la población adulta, cada vez más personas con trastornos del sueño. Frecuentemente las relaciones humanas las volvemos más complejas y eso contribuye negativamente a la salud mental. Y otro fenómeno muy importante que es adicciones. Qué importante es que nuestros niños, nuestros jovencitos, adolescentes, estén bajo buen resguardo respecto a ese flagelo que son las adicciones. Que toda la población hagamos un esfuerzo por proteger a nuestra niñez, a nuestras adolescencias, de esto y de otros factores de riesgo. Y creo que si cuidamos todos estos aspectos vamos a tener mejores estándares de salud para la población en Jalisco. Las emociones también enferman. Sí, definitivamente. Si son emociones positivas, compartidas con nuestros seres queridos, pero además con una buena actitud, de una buena relación humana y de algo, Leonardo, que estarás de acuerdo conmigo, hoy es más importante que nunca, la cultura de la paz. Y la cultura de la paz está en el día a día, en el minuto a minuto, en cada espacio en el que nos desenvolvemos.
que tengamos esa actitud de escuchar y de escuchar con atención a los demás, de entenderlos como un ser humano que si bien diverso es un ser humano digno del mayor respeto y de la mejor relación. Creo que todo eso contribuye a la cultura de la paz, a la salud mental, y la buena salud mental también contribuye a la buena salud física. Bueno, pues les deseamos ahora sí que salud primero que nada y ya lo demás ustedes escogen a nuestros invitados, especialistas en todas estas áreas. Muchísimas gracias. Iniciamos una nueva temporada. Muchas gracias, mi querido secretario de Salud. Eres el padrino de esta nueva temporada. A nuestro equipo de producción, al equipo de información. Soy Leonardo Schwebel. Cambio y fuera.